Buenas noches, amada familia, Centro Bíblico Vida Abundante. Qué alegre poder encontrarnos una vez más en un inicio de semana laboral, hoy lunes. Qué alegre poder saber que muchos de ustedes están teniendo este espacio en su casa, en medio de todos sus compromisos también, porque seguramente siguen teniendo muchas actividades. Gracias por tomarse un espacio para poder juntos estudiar la palabra de Dios. En esta noche, amada familia, vamos a estudiar acerca de una fe en problemas. Vamos a hablar de cuando nuestra fe se encuentra en problemas, se encuentra debilitada o de pronto se encuentra flaqueando. Antes de comenzar vamos a orar. Ahí quiero invitarle para que pueda inclinar su rostro, cerrando nuestros ojos. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, queremos agradecerte porque nos permites que sigamos teniendo estos espacios en medio de todo este tiempo que estamos viviendo. Tu palabra no ha sido cerrada. Los gobiernos, Padre Santo, al menos en Guatemala, nos siguen dando el espacio para que podamos seguir predicando, para que podamos seguir fortaleciendo y motivando a la luz de tus sagradas escrituras. Entendemos muy bien, Dios Santo, que hay muchos lugares en donde nuestros hermanos en la fe están siendo perseguidos, están siendo vituperados, están siendo despojados de sus hogares. Oh Dios bendito de la gloria, pedimos por cada uno de ellos. Intercedemos por nuestros hermanos que están sufriendo, que tú les des paz, que tú les des gozo en medio de sus angustias y que tú proveas conforme a sus necesidades. Dios Santo, alivia sus dolores, fortalece sus corazones, porque sabemos que los tiempos de persecución son muy difíciles. Gracias te damos porque en nuestro lugar estamos viviendo un tiempo de libertad en el cual podemos abrir tu palabra, así como lo vamos a hacer en este momento. Ayúdanos para que nuestra mente y nuestro corazón puedan estar centradas y motivadas a desear aprender. Gracias te damos en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Una fe en problemas. La fe es fundamental para el Hijo de Dios. Hebreos nos enseña, vayamos a las escrituras en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Le voy a dar tiempo para que pueda buscarlo y pueda acompañarme en esta lectura corta que vamos a hacer de un versículo. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Lo voy a leer en la traducción de Biblia Jerusalén. Es una de las traducciones más apegadas a los manuscritos originales. Dice: ahora bien, sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. En la Reina Valera contemporánea dice de la siguiente manera: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Hay momentos en los cuales nuestra fe se ve de pronto debilitada. Vamos a hacer una comparación. Nosotros los humanos necesitamos algo para vivir todos los días. Aparte de todas las cuestiones vitales, hay algo que es de suma importancia, del cual no podríamos prácticamente desprendernos muchos segundos. A lo pocos segundos podemos aguantar, pero más tiempo no podemos aguantar. Estoy hablando del aire que respiramos. El aire es fundamental y básico para nosotros. Si dejamos de respirar, seguramente nuestros organismos por dentro comienzan a colapsar y llega un momento en donde fallecemos. Bien, el aire podríamos decir que es equivalente, o vamos a compararlo con la fe para el Hijo de Dios. El Hijo de Dios necesita de fe para vivir, porque Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que nosotros nos podamos mantener en pie espiritualmente. ¿Qué hacemos cuando nos falta el aire? No sé si en algún momento ha tenido algún episodio de vida que de pronto está descansando en la noche. Quizás se atragante con la saliva, algún episodio extraño le suceda y siente que ya no puede respirar. ¿Cuál es su reacción inmediata? Decir: ya se me va a pasar, tranquilo, no pasa nada. ¿Verdad que no? ¿Cuál es su reacción?
correr para buscar auxilio, ver la manera en cómo le pueden ayudar para poder restaurar su oxígeno a su cuerpo. La fe debería ser equivalente para el Hijo de Dios. Lamentablemente muchas veces hijos de Dios miran que su fe está desfalleciendo y lo que hacen es cruzarse de brazos y permitir que su fe comience a colapsar. Cuando nuestra fe comienza a desfallecer, cuando nuestra fe comienza a debilitarse, cuando nuestra fe comienza a flaquear, es cuando más debemos buscar de Dios para estar nutridos en esa fe. Nosotros no debemos cruzarnos de brazos. Pero la pregunta que surge aquí, cuando tenemos una fe en problemas, ¿por qué razón surge? ¿De qué depende que nuestra fe comience a flaquear o comience a debilitarse? Bien, antes de ver algunos aspectos que hacen que nuestra fe se debilite, quiero hacer una aclaración. Tener preguntas, amados hermanos, no es necesariamente dudar. Muchas veces en nuestra vida espiritual tenemos preguntas, o en nuestra vida cotidiana de hijos de Dios tenemos preguntas, inquietudes que surgen a nosotros. Pero esas preguntas muchas veces llegan a nosotros no porque dudemos de la palabra, no porque dudemos de Dios, sino porque tenemos deseo de incrementar o de ampliar nuestro conocimiento. Queremos entender y conocer de mejor manera la palabra de Dios. Entonces hay preguntas en nosotros. Eso no es dudar, amados hermanos. Es querer comprender la palabra de Dios o comprender lo que Dios está dando o enseñando a nosotros. ¿Qué es dudar entonces? Dudar, según el diccionario, es no estar seguro de algo o poner en tela de juicio algo o a alguien. Entonces dudar de Dios, de su obra, de lo que es ponerlo en tela de juicio, o es prácticamente no estar seguros de Él. Entonces nota que tener preguntas en la vida cotidiana, de la vida espiritual, no es equivalente a dudar de Dios. De lo que vamos a tratar en este momento es de la duda, cuando de pronto comenzamos a sentirnos no seguros en Dios. Porque muchas veces dudamos. Vayamos a Santiago para que nos ilustre primero antes de decir estos aspectos. Santiago capítulo 1, vaya conmigo a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 6, dice el hermano Santiago de la siguiente manera. Lo voy a leer en la versión nueva, la Biblia Jerusalén. Dice, pero que la pida con fe, sin vacilar. Está hablando de pedirle a Dios sabiduría, sin vacilar. Eso de sin vacilar significa sin dudar, sin ponerlo en tela de juicio, sin estar titubeando. Porque el que titubea o el que vacila o el que duda es semejante al oleaje del mar, agitado por el viento y zarandeado de una a otra parte. Amén. Es lo que les escribe el hermano Santiago en su carta a todas las iglesias en todo el mundo o a todas las tribus dispersas. Es necesario que la fe esté de manera fija y firme en nosotros. La fe no puede estar dudando. Pero ahora, seamos claros y sinceros. ¿Acaso no ha tenido episodios en los cuales usted ha dudado en algún momento de Dios? ¿Acaso no ha tenido episodios en algún momento en el cual usted comienza de pronto a sentirse inseguro de lo que Dios está dando, diciendo o enseñando en su palabra? Hasta cierto punto, amada familia, es normal que nosotros pasemos algún tipo de periodo de vida en el cual tengamos dudas. Este es su servidor, con toda sinceridad debo confesarlo. Hay momentos en los cuales he sentido duda. Soy humano al igual como todos ustedes. Como todos nosotros podemos llegar a sentir duda. ¿Pero por qué sentimos duda? ¿No le ha pasado que de pronto usted confía en la promesa de Dios, pero llega a un punto en donde de pronto la duda se hace presente? No preguntas, sino dudas, inseguridad se hace presente. ¿De dónde procede esa inseguridad? Es mi punto de esta noche. Quiero plantear 3 razones importantes de dónde procede la duda en nuestra fe. Primero,
por las circunstancias que contradicen el razonamiento. Muchas veces hay cosas que contradicen el razonamiento de nosotros, o ponemos la vista en las cosas materiales y no en las cosas espirituales. Entonces nuestra fe comienza a debilitarse. Le voy a plantear este caso tomando un extracto de la palabra del Evangelio. ¿Se acuerda de Pedro? Cuando miró aquella sombra sobre el lago, Jesús estaba caminando y él estaba en la barca. Y Pedro le dice, ¿eres tú, Señor? Y Jesús le dice, sí. Si de verdad eres tú, Señor, manda que yo vaya contigo. En ese momento Pedro estaba viendo con ojos espirituales. Comienza a caminar sobre las aguas, pero en donde Pedro quita la mirada en Jesús y pone la mirada en la circunstancia que contradice cualquier razonamiento, porque es imposible que el hombre pueda caminar sobre las aguas, hablando física, material y terrenalmente. Pedro quita la mirada espiritual y pone la mirada material. Entonces su razonamiento toma control de él y le dice, es imposible que puedas caminar sobre el agua. ¿Qué es lo que ocurre en consecuencia? Comienza a hundirse. Nota, amado hermano, amada hermana, que cuando el razonamiento contradice las leyes de la gravedad, de la física y de las leyes existentes en la cuestión terrenal, y Dios actúa conforme a lo que Él quiere, pero nosotros ponemos nuestra vista en las cosas que están establecidas aquí en la tierra, entonces nuestra fe comienza a flaquear. Alguien podrá decir, pero hermano, ¿pero cómo puedo aplicar eso a mi vida? En un sencillo planteamiento se lo quiero hacer. Hagamos de cuenta que usted tiene un compromiso serio el día de mañana. A estas horas no tiene cómo poder resolverlo. Entonces usted ora con todo su corazón y le pide a Dios, y Dios le da tranquilidad y paz a su corazón, diciéndole que el día de mañana usted va a poder resolver eso. Usted confía en Dios, aunque parece algo imposible, aunque las horas estén contadas para que llegue, pareciera que no da el tiempo para que usted lo pueda resolver, pero usted confía en Dios, de que le ayuda, de que le guía, de que Él podrá obrar a su favor. Usted comienza a creer, entonces usted dice, bueno, Dios va a obrar, Dios hará algo, Dios va a manifestar, no sé cómo. Pero de pronto usted voltea a ver, la vez que es muy poquito tiempo. Nota que va contra el razonamiento humano. Lo que estamos creyendo en Dios parece ser que no se acomoda con las leyes establecidas aquí en la tierra, pero es muy poco tiempo. Pero no creo que sea posible, pero es que no sé si vaya a lograrse. Comenzamos a plantear los razonamientos humanos que hacen que quitemos nuestra vista de Dios y lo pongamos en la vista terrenal. Y eso hace que nuestra fe comience a flaquear o comience a debilitarse. Segundo aspecto que hace que nuestra fe comience a flaquear: por permitir que nuestros sentimientos tomen control o dobleguen a nuestra fe. Dios, por medio de su palabra, nos dice que nosotros debemos confiar plenamente en Él. Y le voy a poner un ejemplo sencillo. En Mateo capítulo 6, Jesús enseña a través del Sermón del Monte: no os afanéis por el día de mañana. Basta cada día con su propio afán. Pero muchas veces nuestros sentimientos, nuestras emociones se apoderan de nosotros y decimos, es que no creo que, sí, Dios es poderoso, pero no creo que pueda hacer esto. Tal vez no lo decimos de esa manera, pero nuestra forma de actuar, nuestras emociones expresan justamente eso. Que pareciera que Dios no puede tener el control de eso. Nuestras emociones toman control de nosotros. Entonces nos ponemos a ver cómo podemos nosotros resolver. Muchas veces hay personas orando en sus hogares de noche porque necesitan la fuerza de Dios, pero después de orar se levantan y corren frustrados porque necesitan resolver aquello que le acaban de poner en las manos de Dios. Nota que muchas veces nuestros sentimientos y nuestras emociones se van a sobreponer y van a doblegar a nuestra fe, van a desplazar a nuestra fe, no van a permitir que nosotros caminemos creyendo verdaderamente en Dios. Tercer aspecto: muchas veces por ignorar la voluntad de Dios. Existe una familia la cual ignoró la voluntad de Dios. Eran 3 hermanos: María, Marta y Lázaro.
Lázaro se enferma, se lo resumo rápidamente. María y Marta sabían que Jesús iba a actuar. Lo que ellas ignoraban es cómo iba a actuar y en qué tiempo iba a actuar. Jesús escucha la noticia y me sorprende. En el capítulo 11 del Evangelio de Juan, Jesús dice, está bien, Lázaro está enfermo, pero para que las cosas se cumplan conforme a lo que Dios ha demandado, quedémonos un tiempo más aquí y luego iremos a ver a Lázaro. Pero en ese proceso, Lázaro muere. Por lo tanto, las hermanas dicen, pero Jesús, ¿por qué no llegaste a tiempo? Él no hubiera muerto, Él hubiera sanado si hubieras llegado. Porque muchas veces nosotros ignoramos el tiempo de Dios. La línea de la voluntad de Dios está en proceso, amado hermano. No permitamos que por ignorar la palabra nosotros flaqueemos en nuestra fe. ¿Qué debemos hacer entonces para que nuestra fe no flaquee? Romanos capítulo 10. Vaya conmigo a Romanos capítulo 10. Este versículo que sin duda alguna enseñará muchas cosas a nuestros corazones. Romanos capítulo 10, versículo 17. Por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Amén. Simple y sencillo. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo puedo hacerle para que mi fe no flaquee? Si me pregunta. Simple. Escuche la palabra de Dios. Vaya a la palabra de Dios. Vayamos a la palabra de Dios. Allí encontraremos consuelo, fortaleza para que nosotros no flaquemos en momentos difíciles o en medio de circunstancias adversas. Quiero invitarle ahí donde está, que podamos inclinar nuestro rostro y digamos, Padre que estás en gloria, quiero pedirte que fortalezcas mi fe por medio de tu palabra. Ayúdame a acercarme a tu palabra, que tu palabra sea la que me ayude, me guíe, me motive, para que mi fe no flaquee, no se debilite. No quiero que mis sentimientos, no quiero que absolutamente nada sea la que me dirija, sino que sea, Padre bendito, tu palabra y que mi fe esté fortalecida. En el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, deseo con todo mi corazón que se encuentren muy bien y que Dios les bendiga.